que la gente sea sanada. Estas enfermedades de la piel, la Biblia enseña que se limpian, ¿sí? Un ejemplo, una persona que viene con lepra, no vas a orar para que Dios sane la lepra. Vas a orar o literalmente vas a limpiar a la persona, ¿sí? Así lo enseña la Biblia. Después, si no lo he enseñado, después ya le doy bien los versículos. Eso ya me acordé. Lo vimos cuando estuvimos viendo guerra espiritual. Y en guerra espiritual vimos acerca de esas dos enfermedades. Ahora, exactamente. Ahora, una de las cosas es que el don de ciencia, a mí como profeta, como ministerio profético, el don de ciencia me dice si la persona está enferma espiritualmente o tiene una enfermedad física. Repito, si es espiritual, puede ser por una maldición, puede ser por una puerta que abrió, puede ser por una palabra que se le dio de hechicería, puede ser eh, por una atadura, puede ser por muchas cosas, ¿no? Un demonio que esté atormentando. Entonces, por más que tú estés orando por la persona, diciendo al Señor, y pongo manos en los enfermos, pues la persona nunca va a sanar porque es algo espiritual, o viceversa. El don de profecía, el don de ciencia me va a decir si la persona está enferma físicamente. Y si está enferma físicamente, me va a decir si tengo que orar o tengo que limpiar. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a saber? Para eso existe el don de ciencia. Y repito, ¿para qué me sirve el don de ciencia? Es un don que Dios me da para poder conocer algo por un medio sobrenatural. Repito, no es necesario que la persona me tenga que decir a mí qué pasó para yo poder conocer el remedio. Ahora, cuando yo no tengo el don de ciencia, no se lo he pedido a Dios o no estoy fluyendo en el don de ciencia, lo más seguro es que tengo que ministrar a la persona y a través de la administración el Espíritu Santo me va a revelar eso. Pero es ya estar hablando con la persona, y ahí yo conoceré si fue un pacto, si fue una atadura, si fue una maldición, etcétera, o fue algo físico. Pero ahora sí que literalmente para saltarme todo eso, necesito moverme en el don de ciencia. Vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor una persona que siempre ha estado en escasez. ¿Cómo? Y dices que yo trabajo, pero siempre me corren de los trabajos, o tengo trabajos y no me los pagan, o no consigo trabajo. O sea, voy de un lado, voy a entrevistas y no es porque no conozca, a veces hasta me dicen que estoy sobrevalorado de mi trabajo y no me dan trabajo. Al final lo consigo. Bueno, con el don de ciencia tú sabrás si esta persona trae una maldición. O sea, sabrás por este medio del don de ciencia, qué es lo que está pasando en la vida de esta persona. Muchas personas confunden el don de ciencia con brujería. Ay, ¿tú cómo sabes? Es que eres adivino. No, no, no es que uno sea adivino, es que el don de ciencia te revela lo que está pasando en la persona sin que te lo haya contado. ¿Sí? A veces se acerca una persona y dice, pastor, estoy pasando por esto, y la persona no es necesario que te lo cuente. Dios te revela, el Espíritu Santo específicamente te revela. Mira, es que esta persona abrió puertas en esto. Entonces tú le dices, lo que pasa es que tú has hecho esto y esto y esto, y te envolviste en esto. Y la verdad, ay, ¿tú cómo sabes? Aquí es donde muchas personas les da miedo los profetas, porque dice, ya me va a adivinar mi vida, o sabe. No, no, no precisamente la persona sabrá, o el profeta sabrá, pero el don de ciencia es una herramienta que te ayuda para eso. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo del don de ciencia. Está Jesucristo, va con una mujer y la mujer le pregunta, Señor, ¿y en el reino con quién estaré? He tenido 7 esposos, ¿no? Y el que tengo, no, no, ajá, ¿con quién iba a estar en el reino?
Y Jesucristo le responde: ciertamente con el que estás no es tu marido. ¿Sí? ¿Cómo sabía Jesucristo? Es a través del don de ciencia, ¿sí? Con la cual pudo saber qué es lo que estaba, pues el problema con la mujer. ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Hasta aquí alguna? Y el con el que vives tampoco es tu marido. Ok, esto es, repito, el conocer algo. Ahora, debemos entender que la profecía es un mensaje de Dios y lo tengo que comunicar. Cuando Dios me da un mensaje para darlo a una persona, hablando del ministerio profético, no del don de profecía. Del don de profecía creo que ya lo vimos, ¿no? Se habla enfrente de la congregación. Son 2, 3 palabras, bueno, 2, 3 mensajes, y el profeta o en su momento el pastor son los encargados de poder discernir si esta palabra viene de Dios o no. ¿Se acuerdan? Vimos el orden. Hablando del ministerio profético, cuando Dios te da una palabra para alguien, cuando Dios te da un mensaje para alguien, para comunicárselo a alguien, primer punto, debo de respetar a la autoridad. Yo no le puedo dar un mensaje a alguien si primeramente no le he preguntado a su pastor, no le he pedido permiso a su esposo, ok. Si voy con un adolescente o un niño, si primeramente no le pregunto a los papás si puedo dar este mensaje, probablemente, no necesariamente, pero probablemente primero le tendría que dar el mensaje al esposo o al pastor o al papá o a la autoridad, y ya alguien me dirá: sí, háblalo con la persona, sí, dale ese mensaje, sí, dale ese encargo que Dios te dio. Pero es muy importante respetar la autoridad. Recordemos que Dios es un Dios de orden y Dios respeta la autoridad. Aún el mismo infierno, hermanos, sabe y reconoce las posiciones de autoridad. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Está el ángel, y el ángel sabe que no podía pelear en contra de Satanás, porque al final Satanás es una autoridad. Aunque no haya hecho las cosas bien, pues Dios se lo puso como autoridad. Y dice: yo no te puedo reprender, pero que Jehová te reprenda. ¿Por qué no se podía ir en contra? Porque Lucifer, en el cargo de ángel que tenía un cargo más grande que el mismo que este ángel tenía. ¿Sí me doy a entender? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Otra, punto número 2 de debo de sentir el impulso. Debo de sentir el impulso. ¿De dónde? ¿De mi cuerpo? No. ¿De mi alma? No. De mi espíritu. Debo de sentir el impulso de poder yo dar este mensaje. ¿Por qué, hermanos? A veces tengo el mensaje aquí, Dios me da un encargo, pero a veces solamente se queda en mí, no lo hablo, no lo digo. O a veces voy con el papá, con el pastor o con la autoridad de la persona y digo: es que Dios, creo que Dios me dijo esto. Y como ya se lo dijiste a la autoridad, ya no haces nada. No, debes de sentir el impulso de dar este mensaje a la persona. Si el pastor, el papá, el esposo te dice: no des el mensaje, bueno, ya no quedó en ti como profeta. ¿Sí? Tú, hasta ahí Dios ya no te lo va a demandar, porque tú ya fuiste e hiciste lo que tenías que hacer y la autoridad dijo no. Bueno, en ese momento tú ya descansas. Si el profeta, el pastor, la autoridad te dice sí, adelante, tienes que ir con la persona y sentir este impulso de dar este mensaje, este encargo que Dios te dio. Ahora, no te preocupes por el mensaje que tienes que dar. A veces lo más seguro es que el mensaje que Dios te da es muy fuerte, ¿sí? Porque lo más seguro es que Dios ya le habló a la persona y la persona no entiende.
Y entonces recordemos una característica del mensaje profético y también del don de profecía, que Dios tiene que confirmar el mensaje. ¿Recuerdan? A lo mejor Dios ya le habló en la predicación, a lo mejor Dios le habló leyendo la palabra, a lo mejor Dios le habló por medio de un sueño. Solamente lo que está haciendo es confirmándoselo a través del profeta. Entonces, tú no tengas miedo, siente el impulso de dar el mensaje y dalo. No tengas miedo de dar este mensaje. ¿Ok? Por eso el primer punto, respeta a la autoridad que está. ¿Ok? Ustedes se han dado cuenta cuando han venido profetas, siempre preguntan, pastor, ¿puedo? Y entonces ya el pastor dirá, sí, adelante, o no. Si el pastor dice no, en ese momento literalmente el profeta dice, Señor, aquí me cerraron la puerta, yo ya no voy a hacer más allá. Hace como 2 años, 3 años, invitamos a un profeta. Y yo espiritualmente sentía que había un mensaje para la iglesia. Sin embargo, el profeta no decía nada. Entonces, me paré, ya casi al final de la prédica, me paré y le dije, mira, creo que Dios me está poniendo que te estás guardando, que te estás quedando callado. No te quedes callado. Habla lo que Dios te puso que hablar. Fluye en el Espíritu. Y se volteó el profeta y me dijo, pastor, sí me estaba guardando, sí me estaba quedando callado, me sentía imponente porque no sabía si lo tenía que dar. Pero ahorita tú como pastor me dijiste, estás en la libertad. Y dije, pastor, por algo te invité. Ya sabía qué tipo de persona era y ya sabía espiritualmente que iba a impartir, por eso lo habíamos invitado. Y entonces el pastor empezó a fluir, empezó a ministrar, empezó a dar palabra, pero lo hizo con la autorización del pastor. Ustedes han visto cuando hemos invitado al profeta Arellano, independientemente sea mi pastor, él siempre pregunta, pastor, ¿puedo? Si yo le digo no ha pasado, porque Dios nunca nos ha dicho que no. Pero si yo le diría no, ¿qué creen que va a pasar? Pues no. Ahora, ¿Dios se lo demandaría a él? No, porque él venía a dar un mensaje y él se sujetó a la autoridad. Ahora, si yo escuché mal la voz de Dios y yo le dije que no, porque no venía del Espíritu, sino porque fue por mi alma, Dios me lo va a demandar a mí, como pastor, ya no al profeta. Por eso, hermanos, es muy importante que tú sientas este impulso de dar el mensaje y no te quedes callado, pero ve con la autoridad. Ahora, si tú das el mensaje y el mensaje que diste lo diste mal, pues ya no es tu problema. Por eso fuiste con la autoridad y la autoridad te dijo que sí. Yo les decía hace 8 días. Así es. Así es. Así es. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos, siente el impulso, háblalo. No te quedes callado, pero con un orden. ¿Vamos bien? Punto número 4. Romano. El 3 era debemos estar expectantes. Y en esta expectativa dijimos que teníamos que fluir en el don de ciencia. Y explicamos qué era el don de ciencia y dijimos que teníamos que respetar a la autoridad y sentir el impulso de ir y hablarlo. ¿Ok? 4. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque Dios nos ha estado inquietando a que es momento que esta iglesia se mueva en lo profético. Ahora, ¿cómo me voy a mover en lo profético? Si no sé, pues para eso son las clases, ¿sí? Por lo menos de mi parte ya no quedará que el profeta no fue enseñado o no fue preparado. Si el profeta no se mueve, es su problema,
porque no estuvo expectante, porque no tuvo el impulso, porque no dio más allá, ¿no? ¿Sí vamos bien? Gloria a Dios. Entonces, punto número 4. El tema principal es cómo escuchar la voz de Dios. Punto número 4. Debemos de vivir en el Espíritu. Aclaramos que no es necesario ser una persona espiritual para que Dios te hable, pero sí es importantísimo vivir en el Espíritu. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. ¿Ok? Punto número 4, debemos de vivir en el Espíritu. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, dice la palabra así: y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová, ¿qué dice? Ok, debemos estar expectantes. Puede haber manifestaciones, podemos pensar que hay manifestaciones que vienen de Dios o que Dios está hablando. Si Elías no hubiera estado en el Espíritu, él hubiera pensado, Dios me está hablando a través de este terremoto, Dios me está hablando a través de este viento, Dios me está hablando de esta nube, a través de esta nube. Pero no precisamente siempre cada cosa sobrenatural Dios te está hablando. Un ejemplo, Dios puede hablarte a través de un terremoto o de un temblor, pero no quiere decir que todos los temblores Dios esté hablando. ¿Sí me doy a entender? Así es, así es. Entonces repito, Dios habla en un terremoto, sí, pero no siempre.